¿qué tal? Bienvenidos a una transmisión más del Nuevo Mundo Inmobiliario. Es para mí un gusto hoy recibir a Fernando Cayón. Fer, te doy la bienvenida a mi programa. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí compartiendo con tu audiencia. Gracias, Fer. La verdad es que fue un logro poder tenerlo aquí, porque bueno, pues ha pasado por algunas situaciones médicas que a lo mejor ahorita nos comparte un poquito, pero en lo que se iba a México y regresaba y daba seguimiento a todo su proceso, no podíamos quedar en este momento, pero bueno, se logró y la verdad es que estoy muy contenta de tenerlo aquí porque quise invitarlo, ahorita le comentaba antes de que empezara el programa, que me acuerdo muy bien de él cuando yo empecé, híjole, no me acuerdo, creo que hace como 4 años o 5, en el nuevo mundo inmobiliario para mí, y acudí a KW. Y ahí es donde conocí a Fer, porque él estaba dando, pues creo que fue un taller completo, Fer. Sí, Ya no recuerdo muy bien la verdad, pero seguramente sí, un taller completo y le estaba diciendo que me acordaba muy bien de él, que pues él nada que ver, no se dedicaba a nada de esto toda su vida, él traía otra, otras áreas en el sector privado, ¿verdad, Fer? sí, en la Eh, parte corporativa. Ahorita les voy a leer un poquito de él, pero, pero le estaba diciendo que me acordaba mucho de él porque pues me gustó mucho cómo nos compartió, la forma de ser de él, cómo habla, no te aburres, estás en la clase y estás como muy receptiva, ¿no? No es el típico que te está regañando, pero sí te mantiene así, ¿no? De, pues estoy aquí parado, me hacen caso, ¿no? No vengo a que estén papaloteando ni viendo el celular. Entonces fueron días muy bonitos en KW. Y por eso quise tenerlo como invitado, porque pienso que es una persona y estoy segura que enseña desde el corazón, que enseña con todo el conocimiento y que siempre tiene esta preparación que nos ayuda a los que somos asesores inmobiliarios y que estamos en este rubro a hacerlo de la mejor manera y sobre todo muy ético, ¿no? Quiero leer un poquito de Fer, hice una pequeña semblanza de él. Él es un hombre con trayectoria que es sinónimo de evolución constante y una maestría en los negocios. Él tiene más de 30 años de experiencia directiva en empresas transnacionales a lo largo de Latinoamérica. Este Fer en 2012 da un giro de 180 grados para reinventarse desde cero, ¿no? Viniendo de empresas eh, transnacionales, de pronto empieza desde cero con el corazón en Querétaro a dar todo en el mundo inmobiliario. Fer es fundador de Crosswell Real Estate. No solo ha liderado el sector inmobiliario industrial y comercial, sino que se ha convertido en el gran formador de profesionales en la región. A través de sus diplomados, talleres, ha certificado a más de 1,200 colegas, elevando el estándar de ética y conocimiento técnico en nuestro estado, que es un poquito de lo que les comentaba ahorita. Pero más allá de los números, las certificaciones y su paso por firmas globales, Fer es un testimonio viviente de resiliencia. En los últimos 3 años, Fer ha enfrentado y superado 4 cirugías craneales de alta complejidad, demostrando que la verdadera fortaleza no solo se encuentra en las estrategias de inversión, sino en la voluntad inquebrantable de seguir adelante a pesar de todo lo que le ha atravesado en este tema médico. Él es empresario, académico de la Escuela Libre de Negocios y sobre todo, para mí, Fer, un gran guerrero de la vida y por eso les pido que lo reciban de verdad con mucho aprecio y con mucho entusiasmo porque tiene mucho que aportar en esta entrevista y aunque yo tengo algunas preguntas para él, no sé si tú quieras empezar por algo, Fer. Yo tengo aquí unas preguntas, pero no sé si tú quieres comentar algo antes de empezar. Como introducción, yo diría que estamos en un mercado altamente competitivo. Querétaro ha crecido impresionantemente. Nosotros llegamos hace 16 años y había 650,000 personas. Ahorita ya se cuadruplicó la cantidad de gente que vive en Querétaro. Alta demanda, muy cerca de la Ciudad de México, muy bien ubicado dentro del Bajío. Entonces, mucha gente quiere vivir en Querétaro. Sí, es un corredor importante. Y además es un corredor industrial, corporativo,
muy importante. Ante ese crecimiento, mucha gente voltea a ver este medio inmobiliario como la fuente de recursos que necesitamos, ¿no? Y aquí es donde creo que empiezan un poco los problemas. La gente improvisa, es que me dijeron que soy buena para vender, eso lo has de haber oído muchas veces, ¿no? Sí. Y me dio mi prima un departamento y lo vendí muy rápido y muy bien. Y tienes buenas relaciones y vas a vender Y conozco rapidísimo. mucha gente Sí. e inclusive inmobiliarias que jalan gente porque dicen, tú conoces mucha gente y eso va a ser esencial en esto. El conocer mucha gente creo que no es la parte más importante. La parte más importante es tomarte esto en serio. Cuando yo empecé en esto, empecé de cero. No sabía nada de lo inmobiliario, excepto algunas operaciones inmobiliarias personales que había realizado. ¿Y por qué escogiste el inmobiliario, Fer? O sea, de cuando sales de todas estas empresas transnacionales y puestos directivos, ¿por qué no te fuiste, no sé, por otro medio? ¿Por qué fue el inmobiliario? Hice un análisis, fíjate que compraba, yo ya estaba un poco harto de tantos viajes, de despertar en hoteles y decir dónde estoy, comida en restaurantes, que a la gente eso le decía, wow, qué padre. No, no, qué padre. Cuando vives así, no está padre. De lunes a viernes fuera de tu casa, perdiéndote la vida de tus hijos, ¿no? Los partidos, cuando tenían presentaciones, etcétera. ¿Ya estaban adolescentes tus hijos ahí? ¿No? Estaban chiquitos, la más chiquita llegó aquí a Querétaro de 8 años. Okay. Entonces, sí había todavía mucho por ver. Durante 2 años ya viviendo en Querétaro, yo seguía todavía trabajando en lo corporativo y dije, pues como que se me antoja también tener la calidad de vida que tienen ellos, ¿no? Que tiene mi familia. Nos vinimos a Querétaro por calidad de vida. Y tú no la tenías. Y yo le agregué 3 horas de camión para ir al aeropuerto, porque de este aeropuerto no salía nada prácticamente en ese momento. Tuve una anécdota muy vaciada que le digo a la secretaria, saca el vuelo desde Querétaro, llego, me subo y de repente dice, nos estamos aproximando a la ciudad de Monterrey. Y dije, qué tonto, yo voy a Guadalajara. Me subí a otro avión. Y le digo a la señorita y me dice, no, sí está bien, siéntese. Vinimos a Monterrey porque de aquí vamos a Guadalajara. La escala. Entonces dices, ir hasta el norte para luego regresar otra vez al centro. Eso te da una idea de cómo había muy poca conectividad. Sí, está cañón. Empiezo a analizar, pues a qué me voy a dedicar. Pensaba poner un negocio y sonaba mucho el término de quebriétaro, de que muchos negocios quebraban en Querétaro. Sin embargo, seguía analizando, compraba periódicos locales y en esos periódicos veía las noticias. Y hubo una noticia que creo que fue la que fue el parteaguas, en la que decía que Bombardier iba a poner una nueva planta de motos acuáticas en Querétaro. Y lo primero que me vino a la mente es, pues Querétaro no tiene mar, qué raro que hagan motos acuáticas, pero investigando ya sabía que tenían otras instalaciones, más de temas aeronáuticos y demás. Pero me quedé pensando, ¿qué hay atrás de Bombardier pone una planta? Va a haber bienes raíces, ya sea una planta que renten, ya sea un terreno y construyen la planta, pero adicional a eso va a llegar gente, directivos de Bombardier que van a venir a vivir aquí, ¿no? Un gran nicho. Van a venir ingenieros que tienen que ver con ese rubro y entonces va a empezar la parte habitacional, la parte industrial y también la parte comercial, porque en algún lado van a exhibir esas motos acuáticas, ¿no? Entonces empecé a hacer un análisis del medio inmobiliario y todo me di esto cuenta. Aún trabajando, ¿verdad? Todo esto en el proceso de dejar de trabajar ya con ellos. Okay. Me tenía que adelantar, ¿no? Para que cuando dejara una cosa, ya tendrías la pues otra. Ya tuviera la otra. Entonces, después de ver todo esto, hice un análisis y me quedé pensando y dije, creo que los siguientes 5 años sí deja lo inmobiliario como para esto. Por mi trayectoria, elegí la parte comercial industrial. Era donde yo sí me veía, no me veía
enseñando casas, rentando casas. Sin embargo, tenemos la parte de Crosswell residencial. Cuando sale algo bueno, también lo atendemos, Lo tomas, obviamente, claro. ¿no? Pero nuestro enfoque, el 85% de los recursos ha provenido de la parte comercial industrial. Principalmente industrial, hemos vendido y hemos rentado muchas naves industriales y ahí tengo mucho conocimiento. En un mercado altamente competitivo, empieza a venir mucha gente. Yo estoy viendo con los diplomados y talleres que doy, pues muchas veces el 30-40% son personas nuevas en lo inmobiliario. Y entonces, por lo menos empiezan aprendiendo. Y entonces ya tienen una idea de cómo hacerlo. Pero te quedas pensando cuántos no hacen eso y atienden a como Dios les dio a entender, o entran a una inmobiliaria y aprenden como esa persona de la inmobiliaria les dice que son las cosas, pero no saben realmente cómo deben de ser los procesos, los procedimientos. La operación. Viniendo del mundo corporativo, pues yo vivía con procesos y procedimientos para todo. Y me di cuenta perfectamente que en el medio inmobiliario también había que aplicar procesos y procedimientos para llegar a tener éxito en las operaciones. Por lo tanto, creo que esas oleadas que vienen de gente nueva en el medio, lamentablemente muchos de ellos dejan un mal sabor de boca en los clientes. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Cada vez hay más tratos directos, gente que dice, pues es que vino alguien, puso una lona, luego nunca se apareció. Y no supiste si hubo visitas, si te han hablado. Nada. Nada, Cero comentarios de la comunicación, casa. Sí, cero nada. sí. Y solamente es poner la lona y a lo mejor poner algunos anuncios en portales inmobiliarios y creen que por magia pues esto se va a mover, ¿no? Entonces, en algún momento me certifiqué cuando al principio había nadie sabía ni con quién hacerlo ni cómo hacerlo. Esto fue en finales del 2017. Y me esperé un poco y dije, en 2018 lo hago, ya que haya más estabilidad en el tema, ¿no? Me certifiqué y tuve la suerte de caer en un curso que la persona que lo daba cometió varias situaciones en las que yo le decía, oye, ¿cómo dices eso delante de gente que está empezando en esto? Van a creer que eso es normal, ¿no? El tomar el apartado de una renta y gastártelo. Entonces, me quedé pensando y dije, creo que los inmobiliarios merecemos algo de mucho más valor que esto. Merecemos que se nos enseñen los procesos, los procedimientos, pero creo que lo que más ayuda a asesorar a tus clientes son saber de leyes, las leyes que impactan el medio inmobiliario, y saber de impuestos. Ahí es donde tú puedes asesorar a tu cliente para que pague menos ISR o para que pague lo justo de ISR, a lo mejor con estrategias de cómo comprar la propiedad dependiendo de su edad, ¿no? Hay muchos esquemas en los que se podría comprar mediante un fideicomiso, el usufructo vitalicio con una propiedad, sí. Y así hay varios esquemas en donde puedes asesorar a la gente, pero si no tienes ese conocimiento, ¿cómo le vas a decir? Oye, ¿y este curso que tú tomaste ahí no te daba nada de eso? Estaba muy enfocado en el estándar de competencia, okay. O sea, esto es lo que viene en el estándar de competencia, esto es lo que estudia, porque es lo que va a venir ahí. Okay. Pero aunque el estándar hablaba de leyes y hablaba de impuestos, simplemente mencionaba artículos, ¿no?, de las leyes, pero nadie te los explicaba. Y es importantísimo que te digan cuál es la perspectiva desde la que tienes que ver la exención del ISR, claro. Cómo tendrías que analizar cuándo sí aplica el IVA o no. Y como bien decías, ¿qué estrategia podemos mostrarle al cliente, ¿no? Tratando de que tenga una mejor operación.
A lo mejor no va a ser en lo económico ahorita, pero sí puede ser en lo económico más adelante. Unas personas compraron unos terrenos para que les construyéramos una casa, que también tenemos Crosswell Desarrollo, también hacíamos casas, ya no, fue de las partes que dije con el tema médico, ya vamos a dejar esto a un lado. Y al momento de que les pregunté, oye, ¿y a nombre de quién van a estar los terrenos? El esposo me contestó de inmediato a nombre de ella para que quede protegido por si yo tengo algún tema legal. Y le dije, bueno, dos cosas. Si queda a nombre de ella, la exención solamente la va a poder hacer ella. Y si ustedes están comprando un terreno de 6 millones y le van a poner una casa de 15 encima, pues sería muy bueno que los dos pudieran exentar. Así cada uno exentaría el monto, ¿no? Y de esa manera llegarían a 11 millones de exención, mientras que si solo queda ella llegarían a 5,5. Okay. Paso número 1. Luego 2, la casa habitación quedaría protegida de un esquema o de un juicio mercantil. Si el abogado es inteligente, sabe hacer bien su trabajo, podría dejar fuera la casa habitación de cualquier tema mercantil. Entonces ahí viene la asesoría, y la asesoría viene del conocimiento. Claro. Cuando empecé en esto, durante 3 meses me senté donde no les estorbo, traje una computadora de escritorio y me puse a hacer, yo empecé en RE/MAX como director del área comercial industrial. Y te echaste un súper clavado. Sí, durante 3 meses tomé todas las certificaciones que había, ya fuera de propiedades intestadas, ya fuera de herencias, ya fuera de lo que me dijeras, yo tomé todas, hice mis exámenes de todas y con el conocimiento fue cuando salí a ver clientes. Que fue lo mismo que sucedió en todas las empresas que estuve. Yo llegaba a una empresa de la que no sabía mucho, ¿no? Por ejemplo, vendíamos líneas para envasado de alimentos y bebidas. Y pues yo, ¿qué sabía de eso? Nada. No. Lo primero que hice fue sentarme con la parte técnica, que me explicaran, que me dijeran qué era lo importante de saber, qué me iban a preguntar los clientes y con eso salir a ver clientes. Entonces la preparación previa creo que para cualquier cosa, inclusive para esta entrevista. El conocimiento. El tener preparación previa de qué me puede preguntar, por qué me lo preguntaría y qué es lo que yo voy a contestar, porque esto va a impactar a mucha gente. Todos los que vean esto y se dedican a lo inmobiliario, ahí podrían tomar decisiones de profesionalizar su carrera o no. Claro. Muy interesante cómo has llevado todo el camino desde que decidiste, estando dentro todavía de una empresa, decir qué es lo que sigue, pero no dejo aquí, no voy a apagar esta vela hasta tener bien prendida la otra, bien aterrizada y sobre todo muy estudiada, ¿no? Porque no solamente estudiaste por qué sí Querétaro, por qué sí el mercado inmobiliario, sino también decir cómo me quiero preparar, ¿no? Como claro. Dices, te metiste al cuarto de guerra y dijiste, ahorita me preparo para todos los panoramas que se puedan presentar y cuando llegues con un cliente en esta área inmobiliaria poder crearle la estrategia, la venta perfecta, el contrato perfecto y llevarlos de la mano paso a paso, ¿no? Y bueno, quisiera empezar, ya te pregunté qué te llevó por el mundo inmobiliario, pero tengo aquí, ¿qué te motivó a profesionalizarte a tu competencia? Mira, lo primero que te diría es yo no los considero mi competencia. Okay. Para mí cualquier persona que se dedica a lo inmobiliario no es mi competencia, son mis colegas. Y hay que entender que cada persona que esté certificada, que sepa hacer bien las cosas, está elevando el nivel de nuestro medio. Y al elevar el nivel de nuestro medio, se justifican las comisiones. Claro. Porque muchos clientes te ha de haber pasado que dicen, es que ustedes cobran mucho por venir a poner una lona. No sabes todo lo que hay atrás. Todo el proceso. Algo importantísimo del estándar de competencia es la carpeta de evidencias. Siempre en los diplomados que doy les digo, la carpeta de evidencia te va a servir para que le enseñes a tu cliente con una carpeta, paso a paso,
¿Qué es lo que vas a hacer? Y entonces se va a dar cuenta, oye, sí hay un chorro de trabajo atrás. Por lo tanto, esa comisión está bien ganada. Lo vale. Lo vale. Entonces, el enseñarle a esas personas, después de haber tenido una mala experiencia, el decir, yo ya había empezado a dar cursos en KW, ahí me di cuenta, muy chistoso porque eran cursos de 2 días, y en el segundo día bajo y la recepcionista me dice, ¿qué hiciste, Fer? Y dije, ¿a poco se quejaron? Hice algo malo, probablemente se me salió por ahí alguna grosería o algo. ¿Qué pasó? Y me dice, léelo tú. Y me da todos los reportes, ¿no? Todos tenían que escribir qué les había parecido, qué les había aportado, sí. etcétera. Y empecé a leer puras cosas positivas. Principalmente, esto fue una charla, no una clase. Me sentí en una plática en donde, a base de preguntas, él nos iba llevando a ir entendiendo las cosas. Entonces, yo no me siento maestro, yo simplemente soy un colega inmobiliario más que puede tener más experiencia, que ha tenido cierto número de operaciones, por cierto monto de operaciones, y que eso me ha traído una experiencia mayor que otros, pero hay gente que tiene más años en esto y que probablemente ha tenido más operaciones. Sin embargo, muchas veces han venido a los diplomados, a los talleres, y me han dicho, eso lo sabía, pero no lo ponía en práctica. Entonces, que es muy dinámico. Me recordaste. Eres muy dinámico. Me recordaste que no hay que dejar de hacer esto porque perdemos la objetividad. Entonces, en la parte de preparar a la gente, le digo normalmente, siempre tienes que ser muy objetivo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres objetivo, no tienes en mente tu comisión. Y el tener en mente tu comisión, el saber me voy a ganar 200,000 pesos y que tu mente empiece a trabajar en qué se los va a gastar, ya perdió la objetividad. Tú tienes que tener claro la ética, la honestidad, que yo diría que se ve en que pones por delante las necesidades y pretensiones de tu cliente y buscas lo que mejor le conviene a él. Por encima de ti, claro. Por encima de la comisión. Puede Claro. haber una opción con la que yo voy a ganar más comisión, pero hay otra opción que le conviene más. ¿Qué es lo y que entonces él está pongo buscando? eso ahí. Claro. Y la gente tiene que entender que esto es un negocio con visión a mediano y largo plazo. Que si yo te atiendo bien a ti, Pati, después tú vas a regresar conmigo cuando tengas más dinero para inversión. Y te voy a referir. Y me vas a referir. Y entonces mi negocio crece y no fue nada más de manera de número de operaciones y de repente me salieron operaciones de la nada. Entonces el decirle a la gente, ponte a pensar en esto, ten conocimiento, el conocimiento se nota. Cuando tú estás platicando con un cliente y él se da cuenta si sabes o no sabes, ¿no? En base a los procesos de los que le estás hablando, al tiempo que se va a llevar esto, al tema de impuestos, al tema de leyes que le van a afectar, se da cuenta de que está tratando con alguien que sabe del tema. Sí, que lo está asesorando bien, ¿no? Y eso te da seguridad como cliente de que estás como en el camino correcto con la persona correcta. Exacto. Okay. Ante la cantidad de fraudes inmobiliarios que hay, que aquí yo quisiera platicar que muchos casos de fraudes inmobiliarios no fue que el desarrollador quisiera realizar un fraude. Lamentablemente él tenía un buen plan y confiaba en que iba a haber un número de preventas, pero al no llevarse a cabo ese número de preventas, pues el plan no salió. O el municipio no le dio el permiso para hacer todo lo que quería, se lo redujo. Hay una serie de factores que en el Inter suceden. Por eso, como asesor inmobiliario, es imprescindible que tú vayas y revises la carpeta del desarrollador para que te des cuenta si todo está bien. Claro. Tiene permiso para vender del municipio, qué porcentaje lleva, ¿sí? Y demostrable, ¿no? Porque luego esos Friends and Family, donde le dan un cheque de 50,000 pesos que nunca se cobra y él ya lo pone como vendido,
Tienes que darte cuenta realmente a nombre de quién está el terreno, si hay un fideicomiso, cómo opera. Pero para todo esto, tú como asesor, para que puedas ir y revisar que todo esté en orden, tienes que tener estos conocimientos. O sea, tú no puedes nada más llegar y traer a un cliente y decirle, oye, te voy a llevar a este lugar porque es una súper preventa, porque las preventas, pues sí, obviamente te ahorras una buena nala. Cuando tú ya lo llevaste ahí es porque tú ya tienes el conocimiento de que vas a ir a revisar, como bien decías, ¿no? Que existe esto, que existe el fideicomiso, que tiene los permisos, ¿no? Y entonces ahí ya traes a tu cliente, ¿no? No te que vas trae una licencia de construcción. Exacto. Donde ya le permitieron hacer lo que dicen que va a haber, porque esas preventas llegas y ves un terreno llano, ¿no? Ves un baldío y ahí te dicen va a haber un edificio de 21 pisos de oficinas y compra porque ahorita está baratísimo. Sí, podrás comprar muy barato, pero no estás teniendo la 3 certeza. años después no hay edificio de oficinas y tu cliente perdió X cantidad de dinero. Y tú partiste al cliente y a todo lo que te pudo traer ese cliente. Y sobre todo, perdiste tu credibilidad contigo mismo. Sobre todo. Porque fallaste. Claro. Y ese fallé, muchos se lo van a querer achacar al desarrollador, a alguien más. No. Pero si eres honesto contigo mismo, es fallé yo porque llevé a alguien y jugué con su patrimonio en algo en donde no tenía la certeza jurídica de que estaba bien. Claro. Sí, hay que tener mucho ojo. Yo ahorita que estoy con terrenos en preventa en Yucatán, justamente lo primero que hizo fue la certeza legal, ¿no? Claro. No me voy a, así fuera una cosa increíble y que todo pita hermoso, no va a llegar, oye Fer, ven e invierte aquí. No, fue como investigar esta certeza legal y saber que el día de mañana yo sigo con esta credibilidad y sigo teniendo que el cliente me siga buscando y me siga refiriendo, ¿no? Claro. Entonces todo esto va de la manita, ¿no? Y Fer, quiero que nos platiques, porque eres expertazo en esto, qué es conocer y quién avala conocer. Mira, conocer es el consejo de normalización y regulación para las certificaciones, ¿no? Es un ente descentralizado, pero que está sectorizado en la Secretaría de Educación. O sea, es parte de la Secretaría de Educación, pero al mismo tiempo como que está separado. Porque ellos son los que nos van a certificar, ¿no? Ellos realmente son los que te certifican con el aval de la SEP. La SEP es quien va a poner el sellito. Uh-huh. Conocer es un ente que a lo mejor va a certificar gente en preparación de alimentos y bebidas, a un instructor de yoga, sí, diferentes roles, a alguien que repara electrodomésticos, distintas cosas. Y dentro de ellos estamos nosotros, asesoría en comercialización de bienes inmuebles. Entonces somos uno más de todos esos que van a certificar. Eso es muy importante entenderlo. El gremio es quien hace ese estándar, ¿sí? El gremio inmobiliario dijo queremos profesionalizarnos. Aquí está nuestra propuesta de estándar. Los va coachando empresas que se dedican a hacer estándar y en base a eso dicen este sería el examen para que alguien que se dedica a lo inmobiliario tenga el conocimiento suficiente para poder estar atendiendo clientes. Entonces, eso es conocer. Conocer se enfoca en las profesiones que no necesitan tener título y cédula profesional. O sea, conocer no va a certificar a un doctor, ni a un arquitecto, ni a un ingeniero, porque esas profesiones sí necesitan tener un título y cédula profesional. Por lo tanto, nosotros no necesitamos eso y tu certificación, tu certificado, va a ser tu título profesional como asesor inmobiliario. Por lo tanto, debería de ser importante para ti tenerlo, ¿no? Y tu licencia le da la confianza al cliente de que eres alguien rastreable, que la CEDUE tiene tu información. Toda tu información. Tiene claro. Tu comprobante de domicilio, tiene tu INE, tiene toda tu información, inclusive tu tema fiscal, ¿sí? Ya sabe cuál es tu constancia de situación fiscal y que ahí diga que te dedicas a lo inmobiliario. No que diga que yo me dedico a otra cosa
y ahora estoy dando facturas de inmobiliario Sí, ya sé. y no soy inmobiliario. Por lo menos ante Hacienda no soy inmobiliario. Entonces, la parte de conocer quién lo avala, pues al final es el gobierno federal por medio de la SEP, pero lo avalan los empresarios y lo avalan los trabajadores. Un tornero que va y saca su certificación, pues avala que en base a eso él puede llegar a una empresa y decir, mira, tengo mi certificado de tornero. Y eso al empresario le da una cierta claridad de que esta persona sabe hacer ciertas cosas que son las que vienen en el estándar, ¿no? Pues lo mismo es aquí. Nuestro empresario, a quien le pediríamos ese trabajo como el tornero, es el cliente que quiere vender su propiedad o que quiere comprar una propiedad, quiere poner a rentar una propiedad que tiene, o es un inquilino que está necesitando un local comercial, una nave industrial, una casa, un departamento. Por lo tanto, el sí tener ese certificado creo que es súper valioso, súper importante. Y aquí yo te haría una pregunta. ¿Irías con un doctor que es doctor en la práctica? No, pues no. Porque eso dicen muchos Sí, inmobiliarios. no, Yo no, soy no. muy buen inmobiliario en la práctica, ¿no? Sí, pero que te avala. ¿Irías con el doctor? No, 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 no hay ¿Le manera. mandarías a hacer tu casa a un arquitecto que no tiene ese título y cédula No hay profesional? manera, no hay manera. Sí me explicó a la hora de que tú te pones como cliente. Sí, la práctica es buena, pero nada como tener todo este conocimiento y esto que te está avalando, ¿no? Te dice el doctor, yo tengo mucha práctica, he operado 40 personas Y me da así, igual. pero me no da igual. tengo mi título. No, me da igual. No irías con él. ¿Por qué? Pues porque a ti lo que te importa es esos 8 años que pasó en la escuela, aprendiendo y practicando lo que te va a hacer. Aquí es lo mismo. Creo que se debe llevar una campaña. SEDUE ha estado comentando que va a llevar a cabo campañas precisamente fomentando el que los clientes pidan la certificación y si es en Querétaro pidan la licencia. En Querétaro en particular, además de la certificación, tenemos que tener una licencia inmobiliaria, hay un registro de inmobiliarios y eso da certeza al cliente de que tienes el conocimiento. No le da la certeza de que eres ético y honesto. Y de que eres el mejor. Pero sí es rastreable, ¿no? Claro. Y de esa manera, por lo menos ya sabe que tienes el conocimiento para poder llevar a cabo esa operación que vas a hacer. Como el doctor que tiene pues el aval de que sí puede dedicarse a hacer esos procedimientos médicos, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí es la parte, creo que contesté, ¿no? Que es conocer. Sí, ¿qué es y quién lo avala? El estándar lo hace el mismo medio inmobiliario y dice deberíamos de saber y se divide en 6, ellos dividieron en 6 distintos procesos. El primero es venderme como inmobiliario. Oye, Pati, tú tienes tu casa en venta, fíjate que yo y voy a hacer esto y esto y esto y te lo demuestro con una carpeta de evidencias. Vendí mi servicio inmobiliario. Segundo, opinar sobre el valor de la propiedad. Esto tiene que ser antes de que yo empiece a trabajar. ¿Por qué? Porque podemos llegar a un desacuerdo en el precio. Tú puedes decir que vale 4 millones y yo te digo vale 3,600. Y entonces yo no puedo ponerme a trabajar. Yo tengo que cuidar mi retorno de inversión como Claro. inmobiliario. Y no me puedo poner a trabajar en cosas que no tienen el precio adecuado. Entonces opino sobre el valor de esto. Posteriormente llegamos a un acuerdo, que es lo que llamamos opcionar una propiedad. Llegamos a un acuerdo donde dice qué es lo que vas a hacer tú, qué es lo que voy a hacer yo. ¿Sí? Después de eso empiezo con el marketing y en base a ese marketing empiezo a traer prospectos interesados en la propiedad de Pati. De ahí el siguiente paso sería ir negociando, perfilando esos prospectos, ver que sí ofrecen cercano a lo que queremos, ver que las condiciones de pago no están muy locas, etcétera. Y por último el cierre, que sería la parte de la notaría, ¿no? El cerrar la operación, además de poner ya por escrito en un documento qué fue lo que acordamos, cómo vas a pagar, cuándo vas a pagar, cuánto vas a pagar en cada ocasión, cómo se te va a entregar la propiedad.
si se quedan los macetones que hay allá afuera o no, etcétera. Esa sería ya la parte del cierre y eso se lo pasamos al notario y con eso el notario hace un contrato, porque no se llama escritura. Está mal lo que dicen que voy a ir a firmar la escritura a la notaría. Lo que firma tu cliente es un contrato de compra-venta privado. Se convierte en escritura cuando se escribe en el registro público. Y se llama escritura porque antes se escribía en los libros. Pero si todos decimos, vamos a la firma de la escritura. De la escritura y no, lo que estás firmando es un contrato. Cuando esté inscrito y tenga un sello del registro público, ahí se empieza a llamar escritura. Okay. Entonces, dominando esos 6 procesos y teniendo mucha claridad de cómo los tengo que llevar a cabo, pues es que ya tienes el conocimiento, no solamente para que puedas aprobar y obtener el papelito, sino para que salgas a la calle, le demuestres a los clientes que sí sabes y entonces empieces a tener más propiedades, más operaciones. Igual le puedes demostrar mediante una carpeta de evidencias para el comprador, podrías hacer una donde yo le demuestre al comprador que sí sé. Claro. Que sí sé buscar propiedades y que sé comparar esas propiedades para que dentro de ese abanico de oferta podamos le diga, esta es la que más te conviene. Esta te conviene más por precio por metro cuadrado. Sin embargo, como tú me dijiste que necesitabas que tuviera roof garden y que tuviera un jardín grande porque tienes unos perros grandanes, esta es la que más te conviene por tus pretensiones y necesidades. Pero está por lo económico. Y ya es decisión de él. Pero tú le das el abanico. Claro. Pero tú le abres las... Y además le das números, ¿no? No está comprando a ciegas. Y después se da cuenta que la casa de la esquina estaba mucho más barata y son iguales, ¿no? Y quedaste re bien, ¿no? Entonces es dar todo ese abanico, pero hacer un análisis del abanico para ver qué es lo que más le conviene concretamente a tu cliente. Voy a dar una cifra. En la parte de los diplomados y los talleres, el 80% de gente que llega viene recomendada. Entonces no es tan importante el marketing, lo hacemos, ¿no? Para captar nuevos, pero el 80% vienen porque dicen, es que Pati me dijo que te llamara a ti. Y entonces es gente que ya viene con confianza, que alguien le dijo, perfilado te va a ir contigo, bien. Claro. Te va a ir bien ahí, te van a dar buena información, te van a dar buenos tips y por eso llegas ahí. Ok. Oye, Feri, ahorita que estás hablando de conocer y de la certificación y todo esto, ¿cuáles serían los requisitos? Mira, los requisitos es muy sencillo. Conocer, a mí me pareció raro, ¿no? Que te pidiera que hubieras vendido una propiedad en los últimos 6 meses. Y me quedé pensando, si yo fuera a sacar mi licencia de conducir y llegara y me dijeran, primero necesito que vayas y manejes durante 6 meses y luego vengas, me quedaría como, caray, pues si está prohibido que yo maneje sin licencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues está prohibido que tú trabajes como inmobiliario sin certificación. Entonces la lógica sería que alguien nuevo pudiera simular esa carpeta de evidencias sin haber vendido forzosamente esa propiedad, pero esa carpeta de evidencias tiene que ser de un caso real que tú hayas ejecutado en los últimos 6 meses. Entonces te enseño primero cómo hacer la carpeta de evidencias, va a ser uno de los pasos más importantes. ¿Qué otros requisitos? Que tengas esa experiencia previa, que realices tu carpeta de evidencia, que hagas tu examen, y aquí se divide en 2. La parte teórica, que es un examen escrito. Que ese no es contigo, ¿verdad? Yo no llevo la parte de la certificación, yo me enfoco en preparar gente. Okay. La parte de la certificación, y tiene un porqué, yo no veo esto como un negocio. O sea, deja dinero, pero no es mi negocio principal. Yo veo esto como regresarle un poco al medio inmobiliario todo lo que he recibido. Es un poco de regresar, ¿no? Dar. La vida es un boomerang. Avientas, te regresa. Y gracias a Dios me regresa porque mucha gente que toma
los diplomados, los talleres, luego viene y me dice, oye, me están pidiendo una nave, ¿cómo le hacemos? O quieren que yo venda esta nave y no tengo idea. Y entonces te regresa. Pero básicamente, además del examen teórico y el práctico, que es un roleplay, el certificador te va a decir, a ver, Pati, tú eres la asesora y Fernando es el notario. ¿Qué tienes que hacer en esta? Tú eres la asesora y Marta es la compradora. Y entonces te va poniendo situaciones para ver tú cómo te desempeñas en eso. Es que el roleplay ayuda muchísimo, ¿eh? Es impresionante. O sea, cuando estás lo ahí que te se pones aprende. bien nerviosa, pero sí dices, claro. En el diplomado hacemos varios roleplay, ¿no? Y como todo queda grabado, parte de los plus que creo que era importantísimo que diéramos era que todo quede grabado para que no sea lo que te acuerdes del curso, sino que puedas regresar 3 meses después ya que te certificaste y tienes una operación donde podría aplicar una exención de impuestos y veas, era así el tema. Entonces todo esto queda grabado, vas a poder practicar los roleplay y va a ser un éxito a la hora que lo hagas con la certificadora. Y por último, documentación que es básicamente tu INE, tu CURP y una fotografía digital que es la que va a venir en tu certificado, que va a ser tu título. Entonces esos serían los requisitos que tienes. Ok, tomar la preparación. Tomar la preparación que le llaman alineación, creo que es sumamente importante. Es recomendable inclusive si tú tienes ya experiencia en el medio. ¿Por qué? Número 1, porque te va a decir estos son los criterios que está considerando conocer para determinar que si eres competente. Ellos le llaman competente. Claro. Supongo que el contrario será, te mandan un pantallazo que dice que eres incompetente. ¿No? No me ha tocado verlo. Que no llegaste a donde con tenías ninguna que llegar. de las personas que lo hemos hecho, pero bueno, te llega un pantallazo que dice que ya eres competente y de ahí empiezan todo el proceso de hacer tu certificado. Pero previo a esto, primero saber qué quiere conocer que yo domine al momento de que me siente a hacer el examen escrito y oral. ¿Cómo plasmo esa información en la carpeta de evidencias? Me están facilitando esa persona o empresa que me va a dar la alineación, me está dando la información del estándar, me está dando formatos y demás para hacer mi carpeta. Entonces ya logré hacer mi carpeta, ya me aprendí lo del estándar y hasta ahí se quedó. Okay. Entonces yo aquí digo que la elección de dónde prepararte es una de las más importantes en tu carrera inmobiliaria, porque si tú vas con alguien que se dedica a certificar y certifica al que prepara alimentos y bebidas, al tornero, al maestro de yoga, pues ¿qué sabe de lo inmobiliario? Claro. Cuando preguntes temas inmobiliarios concretos, no te vas a saber contestar. Claro. Entonces creo que es muy importante que verifiques que sea alguien que tenga experiencia probada en lo inmobiliario y además de tiempo, ¿no? Que sea demostrable que esa persona sí se dedica a eso y que tiene un cierto número de operaciones. ¿Qué te va a dar esto? Ejemplos. Por ejemplo, a mí me sucedió que un día no hicimos el inventario de lo que venía incluido y el día que estábamos ahí, comprador y vendedor, revisando la propiedad ya para llegar al último acuerdo, el vendedor dice la lavadora de platos no está incluida. Y entonces se acuerdan, por el caso práctico, se acuerdan que si pregunta, oye, ¿van a estar las lámparas? ¿Te llevas el aire acondicionado? ¿Me vas a dejar las paredes con este acabado? Todo pregúntalo. Claro. Porque podría ser que esas lámparas que tú consideras feas fueron el regalo de su abuelita cuando se casó y se las quiere llevar. Claro. O que se quiere llevar los macetones que están en la entrada y que hacen que se vea padrísimo cuando entras a la casa. Cuando lleguen y no estén los macetones, ¿qué pasó aquí? Se van a sentir engañados, aunque frustrados. nunca les dijiste que estuvieran incluidos. Pero es lo que vieron.
pero con el inventario queda claridad de que. Entonces, ese tipo de ejemplos, yo en general voy dando muchos ejemplos de vivencias reales de operaciones. Y de lo que más agradecen las personas que toman esta preparación con nosotros es eso, las vivencias personales. Okay. Dicen, ese conocimiento inmobiliario que nos transmites real. Es guau, ¿no? Y los clientes se quedan con eso muchísimo, te lo agradecen muchísimo. Claro. Y bueno, para mí que soy asesora, me llena muchísimo, ¿no? Cuando los clientes te lo hacen saber, ¿no? Que ese agradecimiento. Y bueno, se nos fue bien rápido el tiempo, ya se va a acabar. La verdad es que yo quisiera preguntarle más cosas a Fer, pero no importa porque lo puedo tener de invitado si él quiere otro día, porque claro, creo que hay muchísimo que platicar con él, muchísimo que aprender con él. Y me gustaría que antes de despedirse rápidamente decir dos cosas, ¿no? Lo comentaba al principio, Fer ha pasado por un proceso médico difícil, tuvo una cirugía. 4 cirugías. De cráneo, 2 tumores. 2 tumores. Cancerígenos ambos, uno en senos paranasales, uno en la base del cerebro. Después, debido a una infección muy fuerte derivada de la segunda operación, me quitaron el hueso de la frente. Ahorita ya me ven con frente, muy bonita. No, yo lo veo muy bien, yo lo veo muy bien. Ahorita que entró le dije, te veo muy bien. Pero durante 1 año, 2 meses estuve sin hueso. Sí, un hueso. Totalmente sumido esta parte frontal. Y apenas hace 1 mes fui a que me pusieran, ya me ojalatearan. Y un mes y lo veo perfecto. El 27 de febrero me operaron. La recuperación ha sido muy buena y creo que creo que es un tema que podríamos ver en la siguiente ocasión, ¿sí? Porque vale mucho la pena y está vinculado a tu vida igual que está vinculado a tu profesión. Y es qué actitud tienes ante la vida. Claro, qué actitud tienes, porque justo eso quería decir y por eso lo toqué. No quería despedirme sin tocar el tema de la salud de Fer, porque al final la actitud que él ha tenido, ¿no? Desde el momento que le hablé y le invité, me dijo, ¿por qué crees, Pati, que voy ahora otra vez a México, a la otra parte, que me hagan esta ojalatería y pintura, como él dice, ¿no? Pero otro podría tirarse al piso, ¿no? Y decir qué está pasando y sin embargo, él sigue aquí, él sigue capacitando y bueno, vamos a dejar toda la información para quien quiera tomar esta capacitación con Fer, les va a encantar, de verdad se los puedo decir. Fer, está 1 a 2 días ya, ¿no? ¿Cuándo es la siguiente? El lunes 13 empieza la siguiente certificación inmobiliaria. Okay. Unas semanas después vamos a tener la certificación comercial industrial y también el taller de marketing inmobiliario y el taller de análisis comparativo de mercado para que sepas poner el precio adecuado para una propiedad. Entonces voy dando todos, ¿sí? No he dejado en ningún momento, por peor que estuviera, no he dejado de hacer esto. Okay. Eso creo que es parte de lo que me ha ayudado a salir adelante de esto. A tener el temple y el carácter para decir, esto no puede conmigo, no me va a vencer, de esto no me voy a morir. No sé de qué, pero de esto no. De esto no. Y entonces el salir adelante y que ya va a ser todo un tema cuando te platique todas las que viví y tengan actitud, y la actitud sería muy importante que digas, quiero ser un asesor certificado y con licencia. No tengo que certificarme. Esa diferencia del quiero al tengo que es abismal y hace a un profesional o hace a un improvisado. Depende qué es lo que quieres tú de esto. Y pues todos los inmobiliarios que nos vean no tienen que ser conmigo, ¿sí? Hay muchas otras opciones. Pero se lo recomiendo muchísimo que sea con Fer. Pero si esto les gustó, si vieron algo de carnita en esto, pues vengan y van a ver cómo van a disfrutar una semana que se nos va a ir volando y que ustedes van a tener un cúmulo de información y sobre todo va a quedar grabado y con un resumen escrito para que más adelante, cuando tengan operaciones, puedan volver a esa información y saber cómo se hacía esto, cómo era este tema del impuesto, cómo era eso. Y tener esa carpeta les va a servir muchísimo. Y tener la carpeta de evidencias. Les va a servir muchísimo. Impresionante el cómo
alguien nuevo o inclusive con tiempo puede mostrarle a su cliente muy rápidamente cómo son sus procesos. Todo el proceso y eso le da al cliente toda una calma y una, aparte de una calma, les da, se me va la palabra, pero es de decir, sí quiero trabajar con Patty, ¿no? O sea, cuando tú le haces ver eso, dice, quiero estar ahí, Y estoy ¿no? dispuesto a pagar lo que Y Patty estoy quiere dispuesto a cobrar. pagar la comisión que Patty me está pidiendo, Claro. ¿no? Pero definitivamente sí o sí vamos a tener otro programa con Fer. Fer, muchísimas gracias por estar aquí, por darte el tiempo. Me encantó verte muy bien, de verdad te veo muy bien a pesar de que ha pasado tan solo un mes. De verdad que yo decía, cuando hablé con él para agendar esta cita, decía, sé que todo va a estar bien por la actitud que sentía en él en el teléfono todo el tiempo y aquí está todavía dándonos más ánimo. Así que me despido. Muchísimas gracias, Fer. Nos vemos pronto por aquí y también ustedes nos vemos la próxima. Un fuerte abrazo. Un gusto, que estén muy bien y ojalá y esto les sirva para tomar decisiones en su vida profesional y también en su vida personal. Gracias. Gracias, gracias. Bye, bye. Bye.